atención, dada la cantidad de patologías que podemos encontrar, tanto las que saltan a primera vista como aquellas que tienen que ser debidamente pensadas para dar con un diagnóstico correcto. No puede existir un tratamiento si no tenemos un buen diagnóstico. Entonces, el diagnóstico empieza por conocer lo más elemental, que es la anatomía. A continuación harán la parte funcional, que es la fisiología, para pasar a los aspectos ya de las alteraciones, ¿no? La fisiopatología y la patología en sí. Entonces, no voy a dejar de insistir nunca en que pongan mucha atención a lo que es la anatomía de superficie. Recuerden siempre ese concepto que hablamos desde la primera clase y que desafortunadamente no siempre se le da la importancia. Es cierto, estamos ahora poblados de una gran cantidad de tecnología que nos alivian mucho el tener que pensar, pero creo que es una buena práctica pensar antes de pedir un examen, que puede ser simple, puede ser sofisticado, que puede darnos algunas mayores luces sobre lo que estamos pensando, pero básicamente tenemos que pensar por qué pedimos un examen. No podemos hacer un pedido indiscriminado. Ahora encontramos profesionales que simplemente ven al paciente y le piden todos los exámenes de laboratorio y de imágenes que se pueda imaginar para ver qué se encuentran, cuando la idea es que más bien tenga una idea de qué cosa es lo que están buscando, qué cosa es lo que esperan allá, y de acuerdo a eso racionalmente pedir un examen. Esto es solamente como un avance para lo que van a hacer como profesionales. Bien, me han comentado a mis profesores que hay mucho desorden en los alumnos, que no vienen debidamente vestidos como para hacer las prácticas correspondientes. No se olviden que existe una nota actitudinal donde está incluido todo lo que es cómo se presentan, cómo se comportan, cuál es la actitud que tienen ustedes. De ahí viene el término de actitudinal, que tiene un peso importante en la calificación. Muchas veces al final de la asignatura, la nota aprobatoria o desaprobatoria depende a veces de décimas o centésimas de punto, que pueden radicar justamente en lo que pueda aportarles el tema actitudinal, que no les cuesta nada, simplemente es venir adecuadamente vestidos y comportarse de una manera correcta. Así que un llamado para ustedes porque son los más interesados. Finalmente nosotros solamente, o yo en todo caso, me dedico a hacer la recolección de las calificaciones de los docentes y a promediarlos de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento de calificaciones. Bien, entonces empezamos con tórax. Cuando hablamos de tórax estamos hablando de esa parte del tronco que está comprendida entre la cabeza y el abdomen, donde encontramos algunas zonas que están bien definidas y otras no muy bien definidas. Externamente nosotros podemos definir el tórax, porque vemos el borde superior, las clavículas que están en relación con la inserción a nivel del esternón, vemos los músculos que están relacionados también con el tórax y con el miembro superior, y vemos el reborde costal inferior, es decir, el reborde de los cartílagos contracostales y las costillas inguinales, que son las décimas costillas. Eso es lo que podemos apreciar externamente. Sin embargo, el tórax tiene una cierta complejidad, toda vez que hay áreas en las que se comparte con otros elementos. Por ejemplo, por debajo de la décima, novena, octava, séptima costilla, vamos a encontrar nosotros componentes abdominales. En esta zona que vamos a denominar o se denomina la región tóraco-abdominal. Tóraco porque están cubiertas y protegidas por los sacos costales, y abdominal porque vamos a encontrar contenido de la cavidad abdominal. Le voy a recomendar desde ya que no conversen, ni siquiera para preguntarle la hora a su compañero del costado, porque incomoda, porque distraen al compañero, distraen al que está exponiendo, y reitero lo que dije en la primera clase: necesitamos aprender a ser ordenados
disciplinados y respetuosos. No es que yo exija un respeto especial. Si ustedes estuviesen en este lugar y yo estuviese en las carpetas escuchando lo que exponen, le pondría mucha atención. Sería una falta de respeto para quien expone que me ponga a conversar o a preguntarle a alguien al costado. No me obliguen a dar por concluida la clase y por lo tanto suspender esto y darla por dar. Así que ya estamos, creo que bastante adultos como para entender. Entonces, cuando hablamos de todas, hablamos también de lo que es el continente y el contenido. El continente vienen a ser todos los elementos que van a delimitar la región torácica y empezamos por la pared torácica. La pared torácica a su vez está constituida por una serie de capas que va desde la piel hasta la pleura, en las regiones antero, póstero y laterales. Tenemos el diafragma como límite inferior y un espacio que no está delimitado físicamente, sino por la proyección que se da en función al orificio o el espacio que deja la articulación de las primeras costillas con la primera vértebra dorsal y el esternón, denominado desde ya les adelanto estrecho superior. Así tenemos dos estrechos, aunque el inferior no es un estrecho, sino es una zona amplia, dado que el reborde costal es mucho más amplio que el reborde que dejan las primeras costillas. El estrecho superior tiene una importancia especial, espero que me acuerde al final de darles algunas pautas, porque es un área en donde muchos profesionales patinan al no entender el contenido y por lo tanto las posibilidades de patología, tanto adquiridas como iatrogénicas, que se puedan producir en esta zona. Entonces, cuando tenemos pies, brazo cutáneo, músculos, arcos costales y pleura, pero entre la pleura y los arcos costales, pues su cara interna. Existe, desde ya les adelanto, un tejido conectivo laxo denominado fascia endotorácica. La fascia endotorácica tiene una especial relevancia cuando queremos hacer algún tipo de cirugía torácica. Estoy diciendo que no conversen, de cirugía torácica, es decir, nos permite desprender la pleura de la pared interna del tórax. Los espacios que están por debajo del diafragma, que ya es el espacio abdominal, se denomina espacio subdiafragmático. Lo que está por encima es supradiafragmático. Y luego lo que tenemos es la cavidad torácica, que muchas veces la decimos indistintamente como cavidad torácica o cavidad pleural. Realmente la cavidad torácica vendría a ser la cavidad sin pleura, porque la pleura es una membrana que va a corresponder a las cubiertas de los órganos que están al interior del tórax, vale decir pulmones, corazón, etc. Pero, reitero, cuando se habla de abordaje de la cavidad torácica, mayormente nos estamos refiriendo al abordaje del espacio pleural en sí. ¿Qué tenemos? Bueno, en la pared torácica tenemos, ya reiteré, ya dije, vamos a ver luego los músculos, pero nos centramos en el componente del esqueleto axial. Recordarán ustedes que el esqueleto axial está constituido por columna vertebral, por arcos costales, y en este caso nos vamos a detener en la porción torácica, también denominada dorsal. Cuando hablamos de los componentes dorsales, estamos hablando de todos los componentes de esta parte de la columna, 12 vértebras, en donde se van a articular las correspondientes costillas. Tenemos 12 pares de costillas, de las cuales tenemos costillas típicas y atípicas, eso lo vamos a hacer un poco más adelante, aunque esto se vio ya en locomotor, pero vamos a insistir un poco porque encontramos que desde el primer capítulo a la fecha se han olvidado un montón de cosas y sería conveniente siempre recordarlas, sin ánimo de ofender a nadie. Los que ya lo recuerdan y lo saben, simplemente para que se sientan satisfechos que lo están recordando. Y los que no lo recuerdan, espero que a partir de ahora le pongan más énfasis a recordar estos aspectos. Entonces, 12 pares de costillas con sus respectivos cartílagos, con la articulación entre el cartílago y la costilla se denomina articulación condrocostal,
Y este mismo cartílago que se articula con el esternón se denominará la articulación condroesternal. Condro es un prefijo de cartílago, no nos olvidemos. Acá tenemos la columna vertebral, que es un conjunto de huesos irregulares, los cuales están alineados unos sobre otros. Cada uno va a tener ciertas características. Existen dos vértebras que son completamente atípicas, que son la primera y la segunda. No la vamos a mencionar porque eso ya correspondió a cabeza y cuello. Pero yo puedo perfectamente identificar alguna porción de la vértebra, teniendo una porción de una vértebra, puedo identificar a qué región pertenece, si a la región cervical, torácica o lumbar. Y por supuesto la sacra ya ni que se diga porque está fusionada las vértebras. Pero en relación a las vértebras torácicas vamos a encontrar algunos elementos que lo vamos a mencionar para recordar nuevamente. Y algo que parece que no quedó muy claro, porque cuando pregunto no me saben responder, sobre las curvaturas primarias y secundarias. Primario implica que es algo que está por delante primero, que es aquello con lo cual nacemos. Secundario es aquello que se va adquiriendo de acuerdo a la función. El apotegma de la función hacia el órgano acá se cumple a la perfección. Nosotros cuando estamos en una posición embrionaria o fetal tenemos una forma de C, es decir, una concavidad ventral y una convexidad dorsal. Esta curvatura que se va a reflejar en la forma de nuestro dorso, nuestro tórax, nuestro tronco, perdón, va a ser con la que nacemos. Nacemos con esta curvatura que viene a ser una denominada sifosis. Sifosis, el término fisiológico, simplemente es la curvatura de concavidad ventral y convexidad dorsal. Y las curvaturas que se van a generar postparto, ya después del nacimiento, extrauterinamente, son dos curvaturas de convexidad ventral y concavidad dorsal, que van a ser las lordosis. Una a nivel del cuello, que son la lordosis cervical, y una a nivel de la columna lumbar, que es la lordosis lumbar. ¿Qué cosa hace la columna? Constituye un eje sobre el cual se va a sentar los elementos del tronco y del cuerpo en general, sobre donde también nos asentamos el esqueleto apendicular. Va a formar también un canal para la protección de un componente del sistema nervioso central, que es la médula espinal, y va a sostener la cabeza y las articulaciones, por supuesto, costales. Ahí ya está adelantado, si ustedes se percatan en amarillo, a nivel torácico y abajo en marrón, tenemos dos concavidades ventrales que vienen a ser las sifosis. Y a nivel del cuello y a nivel de la región lumbar tenemos al revés, una concavidad dorsal que constituye la lordosis. Estos son curvaturas normales. Sin embargo, estas curvaturas normales pueden alterarse. Me olvidaba que también puede existir una curvatura lateral, que es una escoliosis. Reitero, cuando hablamos de esta curvatura que estamos mencionando desde el punto de vista funcional, anatómico, normal. Cuando existen alteraciones de exageración o de disminución de los rangos de curvatura, vamos a tener algunas alteraciones. Por ejemplo, acá tenemos, esta es la sifosis normal y acá tenemos una exageración de la curvatura sifótica a nivel dorsal. Muy frecuente porque puede darse tanto congénitamente como de manera adquirida. Congénito cuando existen ciertas alteraciones en el desarrollo óseo de las vértebras, especialmente de las porciones corporales de las vértebras, y adquiridas cuando tenemos mala postura, y eso de ahí va un llamado para que tengamos lo que se denomina una higiene postural. Aún cuando ya muchos de ustedes, muchos de nosotros, hemos desarrollado una alteración de la curvatura sifótica, esta se puede disminuir o en todo caso bajar el ritmo del desarrollo si es que adoptamos una postura correcta al momento de sentarnos, de estudiar, ¿no? Ahora que están en unas actitudes muy aparentemente cómodas, pero que en realidad vienen a ser posturas viciosas para la atención que están en hacer. Acá tenemos nosotros el otro componente, la lordosis lumbar.
Esta es una lordosis normal, una curvatura que puede rectificarse, es decir, se puede volver recta, que eso es anormal, o se puede exagerar. Esto de acá suele ser producto de la moda, especialmente las mujeres, por la moda de usar tacos bastante altos, ya sea por obtener altura o porque al levantarse con los tacos se le pronuncia más esta porción, derrière le llaman. Hacen una alteración de la dinámica en cuanto al cambio del eje de su cuerpo. Y esto de acá conlleva una serie de alteraciones. No solamente tenemos una exageración de esta curvatura, sino que para compensar esta curvatura vamos a tener una postura, que hacer una sifosis y una lordosis, una hiperlordosis cervical. Entonces terminamos alterando completamente las curvaturas de la columna, que a la larga van a llevar a lo que se denomina una espondiloartrosis. Espondiloartrosis, ustedes recuerdan, por estos agujeros de confusión salen las raíces o discurren las raíces raquídeas. Y cuando estas raíces raquídeas se irritan porque las artrosis empiezan a estrechar los orificios, empiezan los dolores que pueden traducirse en ciatalgias, en radiculopatías, no solamente a nivel de miembros inferiores, sino de todo el cuerpo, es decir, personas que tienen parestesias en sus manos, tienen dolores de hombros, etcétera, etcétera. Y la escoliosis, una escoliosis normal, una leve lateralización de la columna, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, que reitero, es normal, versus esta que ustedes se percatan es bastante marcada, ¿no es cierto? La escoliosis vamos a tener nosotros un grado, se dice cuando ya excede los 10 grados, la lateralización de la inclinación al plano coronal. Tenemos las costillas que, como se definieron en su momento, son huesos planos, alargados, curvados, 12 para cada lado, 24 en total, de las cuales 7 van a tener una articulación directa con el esternón a través de su correspondiente cartílago condrocostal, denominado costillas verdaderas. 3 pares que van a ser las costillas falsas, porque van a compartir un cuerpo cartilaginoso, y 2 pares flotantes. ¿Alguien nota algo raro en esta diapositiva, en esta imagen? Cuando ustedes vean y escuchen algo, escuchen con pensamiento crítico y también miren con visión crítica. ¿Nadie ve algo raro en esto? Que hay 3 flotantes. La décima debía estar unida a la novena, sin embargo acá está flotando. Esta es una mala descripción de una jaula torácica. Acá sí tenemos nosotros una correcta posición. Tenemos las 10, de las cuales 3 están compartiendo este cartílago que se une al 7º cartílago. No llega al esternón. Y el esternón ya vamos a ver de qué se trata. Visión dorsal, en donde encontramos los procesos espinosos, las apófisis transversas, los canales denominados paravertebrales, etc. Esta es una costilla típica, la que tiene como componentes una cabeza, un cuello, una porción de tubérculo en donde encontramos una helicaría para la articulación de las apófisis transversas de la vértebra correspondiente, un cuerpo con un ángulo que parte a partir de un ángulo y una escotadura inferior por donde va a discurrir el paquete báculo-nervioso. Acá tenemos 2 costillas atípicas, que son la primera y la segunda, mientras que en la anterior tenemos un borde superior, borde inferior, cara interna y cara externa. En este caso nosotros tenemos una cara superior y una cara inferior, un borde interno y un borde externo, porque esta es una costilla plana, la primera costilla y la segunda también, que traducidos en una imagen radiológica mayormente se suelen perder. Estas son las costillas que no las suelen contar adecuadamente, y eso lo vamos a ver cuando veamos imágenes. Estas costillas van a tener, a diferencia de las otras, unas tuberosidades que van a ser las que van a separar las inserciones de los músculos, perdón, los canales por donde discurre la vena y la arteria subclavia.
Y estas protuberancias son en donde se van a insertar los músculos escalenos. El esternón es un hueso plano. Como hueso plano entendemos que tiene dos capas de hueso compacto que están envolviendo una porción de tejido esponjoso, y este tejido esponjoso tiene la peculiaridad de que hasta la vejez sigue manteniendo su capacidad hematopoyética, mientras que algunas porciones de los huesos de los niños, de los lactantes y los infantes, en donde hay una actividad hematopoyética en muchas porciones de los huesos, se van desapareciendo conforme van desarrollándose. En el caso de los adultos, nosotros encontramos que hay áreas donde ya no encontramos tejido hematopoyético, pero sí acá a nivel del esternón. Razón por la cual es una zona de elección para las funciones y para obtener médula ósea roja cuando se quiere hacer algún estudio en algunas alteraciones de discrasias sanguíneas, vale decir, algunas alteraciones en la producción de los elementos formes de la sangre. Está constituida por un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. Si lo vemos lateralmente, vemos unas concavidades en donde se van a insertar los cartílagos condroesternales, que son la prolongación del cartílago condrocostal. Lo mismo, las articulaciones entre los cartílagos y el esternón están reforzados por unos ligamentos, denominados ligamentos radiados, porque solamente la articulación que se tendría esta sería sumamente frágil, no hay elementos entre las superficies articulares que permitan la fortaleza que se requiere a este nivel. Recuerden, cuando nosotros hacemos una reanimación, un RCP, en el masaje cardíaco, hundimos el esternón. Si es que no tuviésemos estos ligamentos, simplemente tendríamos una luxación completa de todos los cartílagos condroesternales. Pero esto no se mantiene. Muchas veces se fracturan las costillas, pero no se separan los cartílagos del esternón. Acá para apreciar la médula ósea roja dentro del tejido óseo esponjoso del esternón. Y también lo vemos en algunas porciones de las costillas. Y, por supuesto, los ligamentos radiales. Una alteración frecuente, mucho más frecuente de lo que ustedes creen, son estas alteraciones de la morfología del esternón, que son los dos extremos: un esternón completamente hundido, que es un pectus excavatum, también denominado pecho en embudo, pecho de zapatero, y el otro extremo, que es una protrusión del esternón, que es un pectus carinatum, también denominado pecho de pichón o pecho en quilla. Como pueden ver, estas alteraciones, algunas de ellas simplemente son estéticas, pero cuando este pectus excavatum se pronuncia demasiado, puede llegar a aproximarse tanto a la columna vertebral que va a desplazar el corazón hacia un costado. Y esto puede en algún momento dar algunos cambios en la dinámica de la circulación. Por lo tanto, no es tan simplemente estético, sino que también puede tener algunas alteraciones. Y suele acompañarse a veces de algunas malformaciones de otra índole. Esto sí es congénito. O sea, el pectus excavatum y el pectus carinatum vienen ya en la genética del individuo. Y es que empiezan a desarrollarse anormalmente los cartílagos condrocostales. Cuando se desarrollan anormalmente, como el esternón no tiene mucha capacidad de contracción, o se hunde o se protruye, y esto termina en estos casos. Tenemos los músculos que ya han visto ustedes en miembro superior: el dorsal ancho, el trapecio, que es el primer músculo que vamos a ver en la región dorsal, que en algún momento dijimos más que trapecio debía ser un músculo triangular, porque estamos viendo que tiene una forma de triángulo. El trapecio cuando se ve con el músculo contralateral, de lo contrario simplemente es un triángulo. El dorsal ancho, que es un músculo plano que se inserta en la región baja de la columna vertebral, en la masa, no solamente en la columna, sino también en la región sacra, en la región ilíaca. Que vamos a ver luego algunos detalles. Trapecio, entonces, músculo triangular ancho y plano. Su función va a ser básicamente la de la aducción y rotación de la escápula. El dorsal ancho es otro músculo plano que va a tener origen desde la décima dorsal
hasta la región, hasta la quinta lumbar. Así toda esta zona es lo que se denomina la zona de la ortodosis conjunta. Se va a insertar en la cordillera bicipital, labio interno. Su función va a ser básicamente extender el hombro y aducir el brazo. El elevador de la escápula está en la región torácica dorsal alta, acá lo tenemos, que va a tener inserción por un lado en el vértice, en el ángulo superior de la escápula, y de acá hacia las apófisis transversas cervicales. Ahora bien, nosotros sabemos que se menciona el origen de... Si van a pasar, pasen a sus alumnos de una vez. Mate, me pasa lista al final de la clase. Entonces su función va a ser básicamente elevar y rotar un poco la escápula en función a la contracción cuando el punto de apoyo, el punto fijo viene a ser la columna vertebral. Cuando el punto de apoyo fijo viene a ser el hombro, puede ayudar a lateralizar la columna hacia el lado correspondiente, hacia el mismo lado. Romboides mayor, romboides menor, acá tenemos el romboides menor, que es el que está en el extremo superior. Algunos textos simplemente hablan de, a ver, si se quieren mucho pueden salir al patio, no me opongo, pero no me alteren la clase. ¿Está bien? Gracias. Algunos textos simplemente consideran romboides como tal, sin separarlos del menor ni del mayor o superior, inferior, y lo describen como un músculo tal cual, que tiene forma romboidal, que se va a insertar en las vértebras desde C7 hasta desde la C3 hasta C7, y que va a insertarse en el borde medial o borde espinal de la escápula. Como por la orientación de sus fascículos, este músculo tiende a les dije que una llamada de atención y termino la clase. O se van ustedes o me voy yo. Una de las cosas que no entiendo es por qué es que no saben entender ustedes las indicaciones más elementales. Es bien elemental, desde un principio les he dicho. O como cuando les digo pongan primero su apellido y luego el nombre, y en los exámenes ponen primero el nombre y después el apellido. ¿Qué es lo que pasa? Ya teníamos problemas nosotros con la comprensión lectora y ahora resulta que también hay problemas con la comprensión auditiva. O tenemos problemas supratentoriales, o acá algo está pasando, un fenómeno que ya no hay capacidad de comprensión por parte de los docentes. No solamente es un tema actitudinal, es un tema ya me imagino que viene de casa. Ok, como no les interesa entonces, vamos a mencionar simplemente romboide mayor, romboide menor, serrato posterior superior, serrato posterior inferior. Los músculos profundos del dorso, donde tenemos los erectores de la columna o de la espina para algunos, que son el erector espinal, el transverso espinal, interespinales, intertraversos y los elevadores de las costillas. Los elevadores también pueden servir como elemento para fijar o mantener erecta la columna. El músculo erector de la espina está constituido por 3 fascículos importantes. Son probablemente los que mantengan mejor y que son los que proporcionalmente están más desarrollados en los seres humanos que en otros grupos animales.
porque estos son los que nos permiten mantener la bipenetración, es decir, junto con los glúteos que nos mantienen la cadera alineada, pero para mantener la columna erecta se requiere de esos músculos denominados dentro de la columna, que no son otra cosa más que extensores. ¿Por qué extensores? Porque son los que van a ampliar el ángulo de la curvatura, en el caso del dorso, de la curvatura dorsal. Entonces tenemos los tres grupos fasciculares, el ilio costal, longissimus. Disculpen que en algunos momentos lo ponga como su nombre original, que es en latín, pero este de acá es el dorsal largo, y el espinoso, ¿no? En la mayoría de los textos, o en muchos textos, perdón, solamente lo consideran como dorsal largo. No se olviden que el dorsal largo equivale al longissimus. Entonces estos músculos van a ir desde la región de la masa común, que está en la región sacra, que está también en los procesos espinosos lumbares, en las crestas ilíacas, y que van a ascender hasta la cabeza, formando diferentes paquetes. Estos paquetes van a ser los que vamos a describir brevemente. Entonces, tenemos el músculo espinoso torácico, el espinoso del cuello y el espinoso de la cabeza, que lo tenemos acá fasciculados, ¿ok? Son los tres grupos de los espinosos. El espinoso torácico va a tener la capacidad, es una porción de mayor cantidad de fascículos y más gruesos, más potentes, que son los que están en la región dorsal, porque son los encargados, reitero, de disminuir la cifosis, disminuir la curvatura de concavidad ventral, ¿no? Y luego tenemos nosotros acá el espinoso de la cabeza, a nivel cervical, que va a ir que se va a unir junto, o va a estar, perdón, entre el espinoso del tórax o dorsal y el espinoso que se confunde con el complexo menor, que va hacia la región craneal. El músculo iliocostal es todo este músculo que están viendo acá delimitado, que igualmente va a estar ubicado lateralmente al espinoso, ¿no? Va hasta las cervicales anteriores y va también a formar fascículos que se van a insertar a nivel de las regiones dorsales de los arcos costales. De acuerdo a sus inserciones vamos a tener nosotros que vamos a sus inserciones costales, cervicales y la división de tres fascículos: el ilio costal lumbar, el ilio costal torácico y el ilio costal cervical. ¿Cuáles son? Acá lo tenemos: el ilio costal lumbar, ilio costal torácico y el cervical. El transverso espinoso, como su mismo nombre lo dice, va a ser conjunto de pequeños músculos que se van a insertar van a originarse en las apófisis transversas hacia la región de los procesos espinosos. Sin embargo, dada la orientación y distribución de estos músculos, vamos a tener que se forman tres capas de los transversos espinosos. ¿Ok? Entonces tenemos los semiespinosos torácicos, igual semiespinosos cervicales y semiespinosos de la cabeza. Acá los grupos que tenemos acá, que son los profundos, realmente, son los multífidos. Todos estos músculos solo les estoy mencionando brevemente para que tengan una idea de la cantidad de músculos que participan en la dinámica del movimiento de la columna vertebral. Es decir, nosotros no vamos a poder disecar con los cadáveres que tenemos, con los pocos y malos cadáveres que tenemos, estos músculos. Solamente vamos a verlo desde el punto de vista teórico. Si tuviéramos cadáveres frescos y tuviésemos paciencia para disecar, probablemente sí pudiésemos identificar estos fascículos musculares que, si ustedes se percatan, sí son identificables. Son pequeños, pero no tan minúsculos como para no poderlos disecar. Entonces vamos a tener que se van a insertar desde la región sacra, ahora vamos a la región de posterior sacra, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, en las
torácica, en las apófisis traversas torácicas y en las cervicales. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia la, saltando 4, saltando 3 y saltando 2 vértebras de por medio. Es decir, no son paquetes únicos, sino que hay fascículos que van a la vértebra segunda, otros van a la vértebra tercera y otros van a la vértebra cuarta. Acá un poco más discriminados los fascículos para su identificación. Ustedes están manejando con facilidad el Teams. Pues cada vez que quiero poner alguna tarea en Teams no me permite. No, doctor, todavía no tenemos la facilidad del Teams. Y colgarles material. Tampoco, doctor. Los docentes de los otros cursos también tienen problemas. No, pues la universidad no ha pagado. Bueno, entonces luego tenemos un grupo de músculos que son importantes, que son los rotadores. Aunque parezca mentira, nuestra columna tiene capacidad rotatoria. No tanto la columna lumbar por la morfología de sus apófisis articulares, pero sí la torácica y mucho más la cervical, ¿no? La cervical nos permite hacer un movimiento rotatorio lateralizado. Entonces estos fascículos van a insertarse también desde la región sacra y las apófisis traversas hacia las bases y las caras laterales de los procesos espinosos. Cuando hablo de procesos estoy hablando de apófisis por si acaso. En algunos textos hablan de procesos espinosos, otros de procesos de apófisis espinosos, son lo mismo. Los interespinales, como su mismo nombre lo dicen, están entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Los intertransversos, que forman fascículos externos e internos, es decir, no son únicos, que están entre las apófisis traversas. Estas sí son entre apófisis traversa y apófisis traversa, se van hasta la región cervical. Los músculos elevadores de la costilla constituyen dos grupos de músculos pequeños. Estos músculos, algunos van cortos, denominados los elevadores breves de las costillas, y unos un poco largos porque bajan hacia los niveles algo más distantes de los arcos costales, denominados los elevadores largos de las costillas. Bueno, acá las funciones que ya más o menos hemos mencionado. Y los músculos del tórax que ya los hemos visto también en locomotor, pectoral mayor, pectoral menor. Si ustedes se percatan, también encontramos algunas alteraciones en función a los músculos pectorales. Esto de acá es una foto de un denominado síndrome de Poland. El síndrome de Poland no es otra cosa más que la agenesia o hipoplasia de la glándula mamaria, mucho más notorio en las mujeres, por supuesto, pero este de acá es una mama masculina. También tenemos una ausencia de la mamila, que puede ir acompañado de algunas otras malformaciones. Acá tenemos. ¿Qué es síndrome de Poland? Es esta condición congénita que va a estar caracterizada por la ausencia o hipoplasia del músculo pectoral mayor. Vamos a tener ausencia parcial o total de músculo pectoral mayor, deformidad de la mano. En la deformidad de la mano puede haber sindactilia o braquidactilia. Vamos a ver de qué se tratan estos elementos. Hipoplasia de la mama o agenesia de tal. Y en algunos casos se acompaña de escoliosis, de pectus carinatum o de pectus excavatum. ¿Qué notan en esta radiografía? Asimetría de los campos pulmonares, pero la asimetría de los campos pulmonares está dado básicamente porque estas costillas son hipoplásicas, es decir, no se han desarrollado completamente. Acá tenemos costillas completas, acá tenemos parcialmente falta de desarrollo costal. Algunos textos hablan de la preeminencia de las alteraciones en el mitoras derecho. Bien relativo, lo que nosotros hemos visto en la práctica es mayormente en tórax izquierdo, particularmente, ¿no? Cuando hay agenesia o hipoplasia de los arcos costales y llegan hasta la región baja,
no hay un elemento que protege el corazón. Ustedes ven como que el corazón está cubierto solamente por un poco de músculos flácidos y por la piel. Y está batiendo tremenda medicina, mucho más notorio cuando es en el tórax izquierdo. Acá tenemos nosotros lo que viene a ser una sintactilia. ¿Qué sintactilia? Es la falta de separación de los dedos. En algunos casos están íntimamente fusionados, inclusive hasta por porciones óseas. En algunos casos esto está tapizado o unido por una membrana cutánea, como si fuera una pata de pato, tal cual. Entonces, esa es una sindactilia. Y la brachydactilia es cuando los dedos de las manos son cortos, pequeños, pequeñitos, en relación a lo que debería ser. Bueno, el subclavio va desde el primer cartílago condrocostal hacia la cara inferior de la clavícula. Su función va a ser descender la clavícula. Tenemos el serrato mayor, algunos dicen serrato mayor anterior, realmente lo que se trata es que es un músculo denominado serrato porque las digitaciones que se insertan en la pared torácica tienen forma cerrada. Y estos van a dirigirse hacia uno de los labios del borde espinal de la escápula. Digo de los labios porque la escápula, ustedes hemos visto nosotros en anterior diapositiva, que también se inserta el romboides, tanto mayor como menor. Pero esto se inserta en un labio dorsal. El serrato se inserta en el labio ventral de la escápula, del borde espinal de la escápula. Es un músculo rotador del hombro que va a fijar la escápula, ¿ok? Hasta sus inserciones, va a estar aplicado contra la pared lateral. Cuando uno levanta ¿qué hago mal? ¿Se acaba la cosa? Doctor, por Estoy favor. diciendo que no hablen, que no conversen, y sin embargo lo están haciendo. ¿Qué parte de no conversen no entiendo? Los intercostales tienen una connotación importante en la dinámica ventilatoria. Tenemos tres grupos de intercostales: intercostales externos, intercostales intermedios, para algunos textos le dicen a estos intercostales internos, y el intercostal interno, que para otros textos le denominan íntimos. Entonces quiero expresar estas denominaciones para que no haya lugar a dudas. Cada uno de estos intercostales va a tener una función determinada en la dinámica ventilatoria, es decir, en la elevación o descenso de los arcos costales, con los cuales ampliamos o disminuimos el volumen de la caja torácica. Diagramáticamente acá tenemos pies sobre el cutáneo, músculos, los intercostales externos, los intermedios, que algunos, reitero, para algunos es el interno, y el íntimo, que realmente es el interno. Acá tenemos un corte transverso del tórax, en donde encontramos que el intercostal externo tiene una amplia distribución, va desde la región de los apófisis transversas de las vértebras hasta la región condrocostal, muy cerca al esternón. El intercostal intermedio, para algunos reitero interno, va desde la articulación condrocostal, pero no llega hasta la región dorsal de los arcos costales, es decir, intermedio. ¿Qué diferencia uno del otro? Si ustedes se percatan, los fascículos musculares del intercostal externo van de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, más o menos como lo habíamos hecho en abdomen. Eso lo vamos a ver en abdomen también en cuanto a los oblicuos. En tanto que los intercostales intermedios van de arriba hacia abajo, pero de adelante hacia atrás. Y los internos tienen una oblicuidad mucho mayor, siendo prácticamente perpendiculares a los fascículos del intercostal externo. Si vas a pasar, pasa.
No nos olvidemos que por la escotadura o la canaleta que deja el borde inferior de los arcos costales, permite no solamente la inserción de los músculos, sino que un espacio para este paquete báculo nervioso, comúnmente conocido como VAM, vena, arteria y nervio. Vena, arteria y nervio. Me detengo un poco en este tema. Si ustedes se percatan, si es que yo pulsase la pared torácica pegado al borde superior, podría lesionar fácilmente alguno de estos elementos. Lo que más nos interesa sería la arteria o la vena, porque esto nos puede producir una hemorragia muy importante. En cambio, en el borde inferior, si bien es cierto, tengo unas ramitas también vasculares y nerviosas, estas no son muy significativas, es decir, estas se pueden orientar con mucha facilidad, simplemente con un poco de compresión o al momento de retirar el elemento pulsante. Entonces, la toracocentesis, que viene a ser el abordaje de la cavidad torácica con un elemento punzante para un efecto diagnóstico o terapéutico, debe hacerse siempre sobre el borde superior del arco costal, del espacio intercostal que estamos eligiendo para abordar. Y acá la distribución de algunos músculos en función a su actividad en la dinámica ventilatoria. Los músculos que elevan los arcos costales, menos los dos últimos, los tres vamos a ver por qué, tienen la capacidad de elevar los arcos costales, por lo tanto ampliar la capacidad volumétrica de la cavidad torácica. Al ampliar la capacidad volumétrica, y vamos a ver la dinámica de la ventilación, que esto va a generar una gradiente que nos permita un proceso inspiratorio. Por eso esto se le denomina músculos inspiratorios, dentro de los cuales también están incluidos los escalenos. Y en la región dorsal los serratos menores superiores. En tanto que los músculos que tienden a traccionar los arcos costales caudalmente van a hacer que disminuya el volumen, por lo tanto se denominan músculos coadyuvantes de la expiración. Desde ya me adelanto, la expiración viene a ser un proceso pasivo, la inspiración es el proceso activo. Sin embargo, a veces necesitamos nosotros acelerar la expiración, ya sea para soplar o porque necesitamos ventilar mucho más rápidamente, tenemos que emplear ya músculos expiratorios. Fundamentalmente los músculos expiratorios vienen a ser los que forman la denominada prensa abdominal, es decir, recto anterior, los oblicuos, mayor, menor y el transverso del abdomen. Acá tenemos una pista interna de la pared torácica, esternón, con músculos triangulares. Acá tenemos el diafragma con sus inserciones en los rebordes de rebordes costales, estamos viendo de atrás hacia adelante. Y acá tenemos los buques, la trama que se forma entre el diafragma y el músculo transverso del abdomen. Entonces, ¿qué es el diafragma? El diafragma es un músculo laminar, delgado, que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene forma de cúpulas, dos cúpulas, una derecha y una izquierda, las cuales, si bien es cierto, funcionan sincrónicamente, pero cada una tiene su propia inervación. Lo que conlleva que si se altera o se bloquea la inervación de una de las cúpulas, la otra cúpula va a seguir funcionando independientemente de lo que le pase a su compañera. Está formado por fascículos. Estos fascículos se originan en los rebordes de la jaula torácica, es decir, los fascículos que se insertan en la región del esternón son los fascículos esternales, los fascículos costales y los fascículos vertebrales. Estos fascículos van a dirigirse medialmente hacia un tendón central, denominado el centro frénico. El centro frénico es un músculo sui generis. Normalmente los músculos que estamos habituados nosotros a ver se insertan con un tendón en las estructuras óseas. Acá no, acá el tendón está en la región central, a donde confluyen los fascículos de una manera radiada. Entonces, el centro frénico es esa porción aponeurótica tendínea en donde están confluyendo los fascículos musculares.
Acá tenemos, miren, la proyección del diafragma hacia la cavidad torácica. Esta es la zona que les mencionaba, se denomina la zona tóraco-abdominal. Porque si bien es cierto, tenemos costillas que corresponden al tórax, acá tenemos el vaso, el colon, el estómago, acá tenemos el hígado, etc., ¿no? Entonces, región tóraco-abdominal o hipocondrio. Visto caudocefálicamente de abajo hacia arriba, podemos apreciar nosotros el centro frénico, que es el tendón central, con sus respectivos orificios o hiatos. Estos hiatos son los que van a permitir pasar por acá la vena cava, por acá el esófago y por acá la aorta, la arteria aorta. A esto se le denomina hiatos esofágico y aórtico, y a este simplemente el orificio para la vena cava inferior. Lo que es importante probablemente en esta imagen es los niveles por los cuales vamos a localizar nosotros los respectivos orificios. El más elevado va a ser el hiato de la vena cava inferior, que está a nivel de D8, de la vértebra octava, el esofágico, que está a nivel de la vértebra décima, y el aórtico, que está por debajo del esofágico, pero a nivel de la vértebra decimosegunda. Y existen algunos orificios, agujeros accesorios que van a permitir el pasaje de otros elementos menores, como por ejemplo las venas ásicos, los nervios esplánicos, etcétera, etcétera. Acá tenemos ya diagramáticamente, hacia la región lumbar, nosotros tenemos los denominados pilares del diafragma. Estos pilares se van a insertar, los del lado derecho van a llegar hasta la tercera y hasta inclusive cuarta vértebra, cuerpo de la vértebra lumbar, en tanto que los del izquierdo van a llegar solamente hasta el segundo y eventualmente tercer cuerpo vertebral. ¿Y por qué menciono esto? Porque normalmente encontramos que la cúpula del diafragma derecho o la cúpula diafragmática derecha es más elevada que la izquierda, toda vez que acá nosotros tenemos ocupado el lóbulo derecho del hígado con sus respectivos elementos, y el lóbulo izquierdo, que es más pequeño, se proyecta por fuera de la línea media o hacia la izquierda de la línea media del abdomen. Músculo inspirador por excelencia, va a ampliar la capacidad del tórax y va a reducir la capacidad volumétrica del abdomen. También, al mantenerse contraídas sus fibras musculares, va a formar una suerte de coadyuvante esfinteriano del esófago, de su porción de entrada del esófago torácico hacia el esófago abdominal. Esta es una visión cefalocaudal de arriba hacia abajo del diafragma, en donde encontramos la aorta, el esófago y la vena cava, el centro frénico y la confluencia de los fascículos musculares, ¿no? Esternales, costales y vertebrales. Y esta tenue lámina no es otra cosa más que la pleura, que son dos arcos pleurales, me voy adelantando ya en la clase correspondiente, que va a recubrir la superficie del diafragma. Se denomina pleura diafragmática. Pero la pleura diafragmática es la misma pleura que va a recubrir la cara interna del tórax, que es la pleura parietal, que es la misma pleura que va a recubrir, va a formar el mediastino, denominado pleura mediastinal, y es la pleura que se va a reflejar sobre los órganos respiratorios, vale decir, sobre los pulmones. Eso se denomina la pleura visceral. Vista caudocefálica del diafragma, en donde apreciamos la circulación, la irrigación, que está procediendo directamente de la arteria aorta. Las primeras ramas de la arteria aorta en el espacio abdominal son las diafragmáticas inferiores. Me olvidé decirles, porque no está acá, que las últimas ramas de la aorta torácica son las que van a irrigar la cara superior del diafragma, que son las diafragmáticas superiores. No las vemos acá, acá sí, y su distribución. Ahora bien, este tipo de distribución obliga a que el
cirujano tenga mucha cautela al momento de cortar el diafragma. Si yo hago un corte transverso, toda esta parte del diafragma lo voy a dejar sin circulación y sin inervación también, porque por ahí están discurriendo los nervios. Con lo cual traería una seria alteración de la dinámica diafragmática. Entonces, cuando uno corta, tiene que ver el corte radiado para evitar hacer un corte troncular de los brazos correspondientes. Y acá un poco lo que les mencionaba de los pilares. Miren el pilar del lado derecho hasta L4, el pilar del lado izquierdo hasta el lado izquierdo, hacia la L3. El hiato aórtico y hiato esofágico, que viene a ser una suerte de decusación de las fibras musculares, y las inserciones tendíneas en la región lumbar, que forman otros arcos por donde están discurriendo o están pasando estos músculos, ¿no? Estamos hablando del psoas mayor y del cuadrado lumbar, que van a ir un poco más arriba de la región donde están insertados los tendones, los fascículos tendíneos del diafragma. ¿Qué notan aquí? ¿Qué ven? No ven nada. No vemos el diafragma izquierdo. No vemos el diafragma izquierdo. Acá tenemos el diafragma derecho. Acá se liga, normalmente deberíamos acá ver el diafragma izquierdo, no lo vemos. Se trata de una gran hernia, y todas estas cosas que están viendo acá no es otra cosa más que los intestinos que se han metido en la cavidad torácica, una hernia diafragmática. A veces no es la hernia diafragmática, sino es simplemente que el diafragma se atrofia, se elonga y la presión intraabdominal hace que se eleve. Entonces vemos un hemidiafragma hasta por acá y por debajo del hemidiafragma imágenes de vísceras abdominales. Eso es una eventración. Bueno, entonces son prolongaciones del pleuro que todavía no corresponden. Y finalmente nos vamos hacia la glándula mamaria, que es una glándula de suma importancia para la fase de lactancia del neonato, que es un órgano par que está en la pared anterior del tórax, suspendido sobre la aponeurosis de los pectorales. Su función fundamental, secreción láctea para la alimentación del neonato. En las mujeres se suele desarrollar la glándula mamaria desde los 10 hasta los 13 años. Antes el desarrollo de las glándulas mamarias era de los 13 a los 15 años, pero aparentemente por el hiperestímulo que existe a nivel publicitario, hay una serie de alteraciones también en las funciones y en el desarrollo de las personas. Eso hace que antes que las menarquias, es decir, el inicio de la primera menstruación femenina sea a partir de los 14, 15, ahora lo tengamos a partir de los 12, 13 años. Igualmente las mamas empiezan a desarrollarse cada vez con mayor precocidad, lo cual no está mal. Entonces tenemos acá, esta no es una buena. ¿Qué cosa es la mama? Está recubierta por una piel. Esta piel tiene diferentes connotaciones de acuerdo a la región que está cubriendo. Si tenemos que hay una porción que recubre el pezón, que es la zona mamilar, la que recubre alrededor del pezón, que es la zona areolar, y la zona de la piel periférica. Toda esta piel está sumamente inervada, una rica inervación sensitiva que va a darle una connotación especial, tanto para estímulos dolorosos como para estímulos placenteros. De hecho, y el estímulo placentero no va en la ruta solamente del tema sexual, sino de la lactancia. Existe una suerte de hiperestímulo pezonario que va a permitir que se secrete mayor cantidad de prolactina, y la prolactina haga que las glándulas funcionen con mayor profusión, produciendo mayor cantidad de leche. Razón por la cual es importante que inmediatamente después del parto
la criatura, el neonato, empiece a lactar, porque esto es lo que va a estimular la producción láctea. Tenemos una serie de papilas alrededor de la mamila o del pezón que reciben el nombre de papilas o tubérculos de Montgomery. Estos tubérculos de Montgomery no son otra cosa más que protrusiones que contienen glándulas sebáceas, las que van a mantener lubricada la porción pezonaria, que se hipertrofian de alguna forma durante la fase de la lactancia, se vuelven más grandes porque van a tener mayor actividad. Y esto no solamente para mantener lubricado, sino que corresponde a la protección misma del pezón. Y por supuesto de lo que va a terminar en los pezones, que no son otra cosa más que los conductos galácticos. Es una zona muy pigmentada, tanto la porción del pezón como la porción areolar, ¿no? Cuyas fibras musculares van a permitir que cuando se contraigan el pezón se protruya. El pezón se puede protruir ya sea por estímulo erógeno o por frío. Ambos elementos van a ser una protrusión pezonaria. Y tenemos luego que alrededor tenemos las famosas glándulas que ya las he mencionado, las de Montgomery. Hay unas glándulas sebáceas accesorias y unas sudoríparas. La morfología de la mama está dada tanto por los acinos glandulares que están formando lóbulos, pero fundamentalmente por el contenido graso, en el cual están suspendidos y que separa también, por supuesto, los lóbulos o lobulíos galactóforos. Hay diferentes tipos de mama, todas son normales, no es que una sea mal. Hay unas pequeñas de dirección anterior, dirección lateral, unas de posición más ventral. Y acá un poco la distribución de sus bordes, ¿no? Se prolongan, la glándula mamaria se va a proyectar hacia la región axilar, hacia la región de la línea medio axilar. Y no es tanto como el 90%, es menos del 90%, pero mucha del tejido de la glándula mamaria se vuelve de índole grasa o adiposa. Acá tenemos los lóbulos con sus lobulíos y estos van a confluir en los conductíos galactóforos que a su vez forman los conductos que van a llegar hasta la zona del pezón. Estos van a llegar de forma independiente. No hay un solo orificio en el pezón, hay varios orificios por donde van a secretarse el contenido lácteo que se genera en los lobulíos. Estos se llaman los conductos secretorios. Ok, acá un esquema de lóbulos, lobulíos, los acinos, los conductos galactóforos. Hay una suerte de dilatación casi al llegar al pezón, que es el denominado seno galactóforo, en donde se acumula parte de la secreción que se está produciendo en los acinos. ¿Para qué? Para que cuando el bebé empuje y succione, salga una cantidad importante de leche. Si solamente dependiese de la producción, tendría que salir y producirse a mucha mayor velocidad. Estos acinos galactóforos son una suerte de reservorios temporales de la leche que se van llenando al momento de la producción y que se vacían durante la lactancia. A veces se llenan tanto que llegan a rebasar, sobre todo cuando no se da de lactar en su momento y tenemos no se puede llevar accidente, pero los reboses de leche en un momento inesperado. Las madres lactantes tienen ciertos problemas porque se les moja la blusa y tienen un tanto de pudor por este tipo de cosas. Ok, ¿qué es lo que nos importa acá? Los vasos mamarios van a proceder de la mamaria interna. Acá tenemos nosotros las ramas que están procediendo de la mamaria interna. Vamos a tener la torácica superior, que también da sus ramas externas. Y vamos a tener las arterias intercostales que van a dar profundamente irrigación a la glándula mamaria. ¿Ok? Las venas van a drenar hacia la vena axilar y esta hacia abajo, va junto con la yugular interna, la innominal, ¿no? También va a drenar hacia las venas intercostales, que son las que van a
igualmente a llegar a drenar hacia las venas ácidos. La inervación está dada por los nervios intercostales, ¿no? Y el pezón está fundamentalmente inervado por la porción del dermatoma que corresponde al cuarto nivel torácico. No nos olvidemos lo que han visto ustedes últimamente en el capítulo anterior. Los dermatomas no son otra cosa más que la distribución radial radial de las raíces que están procediendo de los niveles medulares. Ya. Normalmente nosotros solemos trazar una línea vertical y una horizontal para dividir la mama en cuadrantes. Los cuadrantes son importantes porque hay cierta prevalencia de alteraciones en alguno de estos cuadrantes. Entonces, como dice acá, 50% de las neoplasias malignas van a sentarse en el cuadrante superior externo. Y acá tenemos luego 15% del cuadrante superior interno, en menor intensidad cuadrante ínfero externo y mucho menor en el ínfero interno. Entonces, esto es importante que lo recordemos para efectos de las exploraciones mamarias. Es sumamente importante que las mujeres sepan autoexaminar su mama para detectar con tiempo algún elemento nodular que haga sospechar que algo está creciendo. Normalmente la mama no es que sea lisa, que sea suavecita, tiene ciertas grumosidades, pero estas corresponden a los lóbulos glandulares. Pero cuando existe un nódulo, este es identificable porque es diferente al grumo que se siente de los lóbulos. Entonces es importante que recordemos también el drenaje linfático de la mama. El drenaje linfático de la mama, una gran cantidad, un alto porcentaje va a ir hacia la región axilar. Normalmente tenemos nosotros la mayor cantidad del drenaje linfático va hacia los ganglios axilares, que, como han visto ustedes en locomotor cuando se hizo miembro superior, está constituido por grupos pectorales, axilares, axiales, etc. Acá tenemos los nódulos subescapulares, los nódulos pectorales y los nódulos paramamarios. Los paramamarios son los que reciben primero el drenaje linfático de la mama. Importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos nosotros un nódulo identificado, rápidamente tenemos que buscar si es que estos paramamarios no están hipertrofiados, si es que no hay un crecimiento anormal de estos nódulos. Si hay un crecimiento anormal de estos nódulos, lo más probable es que ya tengamos metástasis, desplazamiento de células neoplásicas hacia este grupo. Luego el siguiente son los retropectorales y luego los axilares profundos, que son los que me están recolectando ya prácticamente de otras zonas. ¿Ok? Entonces, 70% de la linfa de la mama va a ir hacia la región axilar. Pero también vamos a tener nosotros drenaje hacia la región paraesternal del mismo lado. Vamos a tener drenaje hacia los ganglios mamarios del lado contralateral, inclusive algún drenaje hacia los ganglios infradiafragmáticos, intraabdominales. Entonces, como pueden ver, no es solamente esta la zona que nos preocupa en cuanto a las neoplasias, sino que de acuerdo a la localización tenemos que ir a la búsqueda de ganglios que estén comprometidos para efectos de hacer una resección radical de todos los ganglios para evitar o por lo menos disminuir el potencial riesgo de que el cáncer se generalice. Bueno, esto ya lo que acabo de decir. Acá una lesión. ¿Cómo vemos las lesiones? La vemos por cambios también en la piel. Si es que al momento de presionar la piel se vuelve una piel como de naranja, si es que existe secreción láctea sin que haya fases sin que estén en fase de lactancia, si hay drenaje de un líquido sanguinolento, todos estos elementos nos van a permitir identificar que tenemos una alteración de tipo neoplásico.
Y acá un poco la manera como se explora la mama. Esta es una autoexploración, es decir, la persona se pone, la dama se pone en una posición cómoda y con la mano empieza a orientarse de arriba abajo, de abajo arriba, de fuera hacia adentro y alrededor de los pezones. Son las orientaciones para buscar si es que no existe algún tipo de nódulo o un crecimiento anormal. Reitero, es importante enseñar a los pacientes la autoexploración y bueno, ustedes desde ya autoexploración de la mama para detectar precozmente alguna alteración. Que existe cáncer en la mama, cáncer mamario masculino, sí, porque el hombre también tiene glándula mamaria, hipotrófica, hipoplásica, o sea, de poco crecimiento, pero tiene. Y existe cáncer mamario en los hombres, así que no todos no crean que estamos hablando. Bueno, espero que haya sido entendida la clase. Gracias.